La comunicación es un sistema muy, pero muy antiguo, que el hombre la ha usado para transferir un mensaje. Dicho sistema lo utiliza un individuo, lo puede utilizar una sociedad, un grupo de personas, lo puede utilizar una organización. La comunicación la pueden utilizar los políticos y la comunicación la utilizan los gobiernos. Todo gobierno en la tierra tiene sistemas de comunicación. Todo gobierno en la tierra tiene medios de comunicación. Escuche esto: no existe un gobierno que no tenga medios de comunicación. Por muy pequeño que sea el gobierno, tiene medios de comunicación donde transfieren sus mensajes a la sociedad. Repito, no existe gobierno sobre la tierra que no tenga un sistema de comunicación. ¿Qué creen ustedes? El reino de Dios, como gobierno que es, también tiene un sistema que lo usa para comunicarse con sus ciudadanos. Dios lo usa para comunicarse con sus ciudadanos. Dios, de hecho, aún la comunicación viene de Él. El primero que se ha comunicado con el hombre, el que tomó la iniciativa para comunicarse con el hombre, fue Dios. Usted y yo tenemos un Dios y tenemos la gran bendición de que tenemos un Dios que habla. ¿Eso qué indica? Tenemos un Dios que tiene la capacidad de razonar, tiene la capacidad de pensar lo que dice. Dios es un Dios que se comunica. Siempre se ha comunicado en toda la historia con el hombre. Hoy día Dios sigue hablando a su iglesia, porque es un Dios que habla. Usted tiene a un Dios que habla. Eso es bueno. Yo pensaba que se iba a alegrar por eso. Pero usted tiene un Dios que es comunicativo. Usted tiene un Dios que es expresivo. Él es un Dios que se comunica. Entonces, escuche, en la tierra no hay gobierno, por pequeño que sea, que no tenga medios de comunicación o que no tenga un sistema de comunicación. De la misma forma, Dios tiene su propio sistema de comunicación para transferir lo que Él quiere a sus ciudadanos. Por ejemplo, ¿por qué hay que orar? Porque la oración es parte del sistema de la comunicación de Dios. Por ejemplo, la oración es uno de los medios que Dios usa para comunicarse con sus hijos. Ahora, es lo que yo le llamo comunicación espiritual o comunicación sobrenatural. Porque entre los tipos de comunicación que ya se los voy a nombrar, seculares o humanistas, la oración no figura. En los tipos de comunicación humanos, seculares, la oración no figura. Pero nosotros que somos ciudadanos del reino sabemos que es un medio de comunicación entre Dios y nosotros. Entonces, diga: comunicadores del evangelio. En el Nuevo Testamento, iglesia, escuche, e incluso en el Antiguo, pero sobre todo de manera muy marcada en el Nuevo Testamento, hay tres palabras que constantemente se repiten, dando a entender la naturaleza del Dios comunicador que tenemos y dando a entender la naturaleza que debe tener la iglesia. Escuche, las palabras que en griego, que es el idioma original, las tres palabras que en griego se repiten son keruso, kerigma y keru. Keruso, kerigma y keru. Keruso significa
uno que proclama o uno que predica. Querigma significa proclamar y anunciar como un emisario. Y querub, ¿qué era un querub? Usted lo ha escuchado. El apóstol Pablo usó la palabra en cierta oportunidad. La palabra al castellano es heraldo. Y un heraldo era un oficial con la autoridad para comunicar el mensaje de los reyes, de los príncipes o de los magistrados. Oiga, en aquel entonces, en el mundo de aquella época, no existen los medios de comunicación masivos que hoy existen. ¿Me estoy explicando? En la época no existían medios de comunicación como los que hoy existen. Para la época, los medios de comunicación eran las personas mismas. Eran funcionarios autorizados por el rey para llevar el mensaje. ¿Qué era lo que sucedía? El rey declaraba y hacía un edicto, lo firmaba con su anillo, pero enseguida buscaba a un queruso, buscaba a un querub, a un heraldo, a un embajador, para que llevara y transfiriera el edicto que él había decretado. Entonces el mensajero, porque esa es la palabra, el mensajero de la guardia del rey se montaba en su caballo, se llevaba el decreto y comenzaba a proclamar, a anunciar, a predicar lo que el rey había decretado. Escuche, para la época el medio era la gente. El canal que se usaba para transmitir el mensaje era la gente misma, porque no había la tecnología, repito, que hay ahora. ¿Me estoy explicando? ¿Usted me está entendiendo lo que estoy tratando de decirle? ¿Sí? Ok. Avanzamos entonces. Repito, 3 palabras que se repiten en el Nuevo Testamento: queruso, querigma y querub. Queruso es uno que proclama o predica. Querigma es uno que proclama o anuncia como un emisario. Un emisario es un enviado. ¿Me estoy explicando? Entonces, esas palabras en castellano son proclamar, predicar, anunciar. Son las palabras que constantemente usted va a conseguir en el Nuevo Testamento. Traducido al castellano o al español, usted no lo va a leer textualmente queruso. ¿Me explico? Usted lo va a leer proclamar, predicar, anunciar, porque se nos tradujo al español. Pero si usted quizás lo leyera en el original, usted lo conseguiría: queruso, querigma, querub. Sobre todo querigma, queruso. Entonces diga: yo soy un queruso, dígalo. Le estoy diciendo que un queruso es uno que proclamó, predica, y un querigma uno que anuncia como un emisario. En el castellano las 3 palabras son proclamar, predicar, anunciar. La traducción, ¿cuál es? Proclamar, predicar, anunciar. ¿Cuál es la traducción en el castellano o en el español? Proclamar, predicar, anunciar. Son 3 palabras que la iglesia conoce, o por lo menos auditivamente la conoce. Durante muchos años evangelizar es algo que nuestro oído lo conoce. Predicar es algo que nuestro oído lo conoce. Proclamar. Ahora, esas 3 palabras las podemos resumir en una sola palabra. Oiga, porque la intención del rey era que su decreto se transfiriera o se comunicara al pueblo. Esa era la intención. Cuando el rey daba un edicto y un heraldo lo llevaba, la intención era
que se comunicara lo que él había decidido. Entonces, si nosotros tenemos que buscarle el propósito real de predicar, proclamar y anunciar lo que el sentido que tiene dentro de ser un queruso, de ser un querigma, el sentido real es eso: ser un comunicador de la palabra del rey. Esa es la intención. O sea, la intención es esa. El fin del asunto es ese: que se comunique, que el mensaje llegue, que la información llegue a la población. Esa es la intención del rey. ¿Cuántos creen que somos reyes y sacerdotes? Oiga, usted y yo pertenecemos a un gobierno. Y la iglesia ha sido establecida. La iglesia ha sido levantada. La iglesia ha sido equipada para que comunique. La iglesia ha sido autorizada. La iglesia, escuche, es ese heraldo oficializado y autorizado para comunicar el mensaje. Eso es lo que es la iglesia. ¿O por qué creen ustedes que el apóstol Pablo dijo que somos embajadores? Óigame, un embajador es un representante de su gobierno en otra localidad. Un embajador es un representante de un gobierno en otro país. Y ese embajador no habla lo que él quiere. Ese embajador no habla lo que piensa. Ese embajador habla las líneas que le envían desde su nación. Lo que la iglesia somos embajadores. Lo que los templos deben ser, esta reunión debería ser una embajada donde los funcionarios del reino estamos recibiendo las líneas, estamos recibiendo el mensaje y nuestro trabajo es comunicarlo. Óigame, un heraldo para la época no podía decir: esta parte del discurso no me gusta, yo mejor voy a hacerle una enmienda. Él no podía hacer eso. Él tenía que transferir tal cual y de manera íntegra lo que el rey había decretado. Un heraldo no podía decir: esta parte la voy a omitir, o estas palabras no las entiendo mucho, yo mejor las voy a traducir. O yo mejor voy a colocar aquí lo que yo pienso. Voy a distorsionar el mensaje del rey a lo que yo quiero. No. La iglesia tenemos la responsabilidad de transferir el mensaje tal y cual Dios, el rey, el gobierno nos los está dando. Pablo dice, 28, 30, 31: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibiendo a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Escuche, yo creo que ese es el tiempo que hemos tenido en Venezuela. Hemos tenido un tiempo para predicar abiertamente y sin impedimento. Así que dile al que está a tu lado: abre tu boca abiertamente y sin impedimento.